de escuchar al pastor. No. Vas a tener la obligación de entrar y escuchar el mensaje después para que no puedas decir eso, yo no escuché. Muy bien, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes qué es una iglesia saludable. Sí, el título es Iglesia saludable o iglesia sana, ¿no? ¿Con qué iglesia soñamos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Con qué iglesia soñamos? Hemos visitado muchas iglesias. En la semana tuvimos el día jueves, un diálogo misionero en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, para pastores, líderes y parte del consejo pastoral. Estuvimos yendo para allá. Y llegué y el edificio es por lo menos unos 5 pisos. El auditorio es enorme y tiene un montón de salas. Y en una de esas salas, que es más grande que nuestro campus, en una de esas salas pequeñas estuvimos, y era pequeña, ¿no? Aproximadamente 2 terrenos, ¿no? Claro, solo en esa sala, ¿no? Imagínate la iglesia, qué dimensión, ¿no? Cada vez que vamos a Brasil, observamos allí, vamos a una iglesia que tiene un colegio, es toda una cuadra, ¿no? O más que una cuadra. Y la pregunta viene esto, ¿no? ¿Con qué iglesia soñamos? Y te soy sincero, dentro de nuestros sueños hay infraestructura. Pero la infraestructura no debe ser el sentido, la razón del sueño. En otras palabras, no podemos soñar con un edificio únicamente, porque de nada sirve un edificio si no construimos lo que realmente Dios quiere. ¿Con qué iglesia soñamos? ¿Con una iglesia que tiene un campus enorme en Pachacamá? Digo Pachacamá porque es el único lugar donde veo que hay terrenos grandes, ¿no? Chilca también, por ahí, ¿no? Con un campus grande. Soñamos con una iglesia que tiene 5,000 miembros. Ese es el sueño, esa es la razón de un sueño, que la Biblia nos llama a soñar realmente. ¿Con qué iglesia soñamos? Ahora, no estoy diciendo que sea malo si el Señor quiere darnos. Y la visión, parte de la visión, tiene que ser así. Y ya les hemos compartido la visión al inicio del año, pero ¿con qué iglesia soñamos? Es la pregunta, hermanos. Y quiero que tú comiences a pensar en esto, a que te hagas estas preguntas, porque es parte de lo que juntos vamos a construir. ¿Cómo definimos? Entonces, primero, ¿qué iglesia soñamos? Soñamos, y aquí viene la respuesta quizás. Soñamos y debemos soñar con una iglesia, por eso el domingo pasado en nuestro aniversario fue el tema, con una iglesia madura espiritualmente, con una iglesia sana, que no esté enferma. Hermanos, la enfermedad es muy dolorosa, ¿o no? La enfermedad, ¿por qué viene? ¿Y qué produce? La enfermedad viene por una situación que de repente externa, o puede ser interna, ¿no? Permíteme, mi hermano César, la semana pasada fuimos a visitar a su mamita, se iban orando por ella. Ella está en cama, está en una situación de inmovilización, digamos así, inmovilizada, comiendo por sondas. Así que oremos por la mamita y por la familia, para que la familia pueda ser sostenida en este tiempo y Dios pueda cumplir su propósito en la vida de su mamá. Pero
¿Ves? Cuando una persona está enferma, una persona no está en movimiento, no está haciendo las cosas que conllevan a una persona en su propia o ciclo de vida o edad, ¿no? Una persona enferma está paralizada por un tiempo. Entonces la enfermedad lo que hace es frenar, paralizar, estancar. Lo que hace la enfermedad es incluso producir, ¿qué cosa? En el peor de los casos, muerte. Muerte. Una iglesia, que es la iglesia que soñamos con una iglesia sana, no enferma por el pecado. Y por eso tenemos que con la palabra de Dios ir atacando los pecados de la iglesia para que el Señor vaya sanando. Así que una iglesia que soñamos con una iglesia que camina, porque la madurez también es un proceso. Y queremos una iglesia que camina hacia la madurez, una iglesia que está saludable, una iglesia sana. Eso es lo que soñamos. Más allá de lo que Dios pueda traer a la vida de la iglesia, edificios, congregantes y todo lo demás, que no es malo. Amén, si el Señor nos quiere añadir. Pero debemos soñar con una iglesia que camina a la madurez, una iglesia sana, una iglesia saludable, no estancada por el pecado, sino una iglesia que avanza. Entonces viene la segunda pregunta: ¿cómo definimos una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué sería una iglesia sana? Una iglesia que no está enferma. ¿Qué enfermedades se pueden visualizar en las iglesias? Pecado, ya sé, pero ¿cómo qué? Murmuración. Una iglesia que los miembros o los creyentes se encargan de murmurar, va a enfermar la iglesia, va a terminar enfermando y produciendo muchas veces divisiones. ¿Qué más? Murmuraciones. También, hermanos, falta de unidad. Falta de unidad. Yo busco lo mío propio, ¿no? Dice, cada uno busca lo suyo propio. No, la Biblia nos manda a no buscar lo suyo propio. Entonces, una iglesia enferma también es una iglesia que está desunida. El pastor que haga lo que quiere, pues a él se le ocurrió. Nosotros miramos y si podemos asistimos. Y necesitan una cuota, pues como me sobra, toma, acá está la cuota. Eso no es lo que Dios busca. No es lo que Dios busca. Ese es también síntoma de enfermedad. Una iglesia sana es aquella iglesia que busca, en primer lugar, y voy a definirlo así en tres direcciones, ¿sí? Una iglesia sana es una iglesia que en primer lugar busca glorificar ¿a quién? A Dios, ¿sí? Una iglesia sana es una iglesia que busca glorificar a Dios. Buscamos glorificar a Dios, hermanos. Esa es la razón de ser de la iglesia, el propósito, ¿sí? Buscar glorificar a Dios. En segundo lugar, ahora entre nosotros, internamente, se edifica los unos a los otros. Nos estamos edificando, construyendo, hermanos. Nos estamos amonestando, nos estamos amando. Entonces, una iglesia sana es una iglesia que en primer lugar busca glorificar a Dios a través de la adoración, se edifica los unos a los otros, crece en la madurez, conoce la palabra de Dios y entonces está conviviendo en las dinámicas del cuerpo, pero también es una iglesia que se enfoca
en cumplir con la gran comisión, una iglesia que está involucrada en la gran comisión. Y la gran comisión, ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es global, no individual. Así que una iglesia sana es una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que se están edificando los unos a los otros, y una iglesia que está comprometida con la gran comisión, alcanzando al mundo. Alcanzando al mundo. Así que de esas tres direcciones me gustaría tomarme el tiempo para desarrollarlo en esta mañana, ¿sí? Vamos a orar, cerrar los ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en los cielos, nos acercamos delante de ti. Señor, tú has prometido edificar tu iglesia, así que esta es tu iglesia, no nuestra. No le pertenece a hombres. Cuando cada creyente entiende esta verdad, entiende que no está yendo a la iglesia de tal persona, está yendo a la iglesia de Cristo y es parte de un cuerpo local donde quiere Dios seguir edificando su iglesia. Padre, Señor, no es la obra nuestra, pero nos has encargado que hagamos frente a esta obra y nos has dejado tareas, responsabilidades, una misión que cumplir. Padre, oramos para que tu iglesia no esté deambulando como el pueblo de Israel 40 años en el desierto, sino que nuestra iglesia pueda ser una iglesia obediente, una iglesia que entienda a tiempo lo que Dios le ha mandado hacer y lo que Él está queriendo edificar en este cuerpo, para que gustemos, disfrutemos de las bendiciones que tú quieres traer a este cuerpo. De lo contrario, Señor, en nuestra desobediencia vamos a perecer y vamos a deambular mucho tiempo sin disfrutar todo lo que tú quieres traer para tu iglesia. Señor, te pido que estemos unidos y que podamos no solamente unos trabajar, sino todos para la gloria de tu nombre. Háblanos a través de este mensaje, a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, una iglesia que glorifica a Dios, lo llamo así, una iglesia adoradora, ¿sí? Una iglesia adoradora. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que seamos una iglesia adoradora. A ver, repítanlo conmigo, porque a veces la memotecnia funciona más, ¿no? Estamos dispersos, hay que escucharnos. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que seamos una iglesia adoradora. Pastor, entonces vamos a hacer conciertos. No, adoración no son conciertos. Adoración no es, vamos a traer una batería y como saltamos, eso estamos adorando. No, eso no es adoración. ¿Sí? Es más, yo te diría que me parece menos adoración que más adoración. ¿Sí? Entonces, una iglesia adoradora, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y me gustaría remontar esto al Génesis y hacer algunas preguntas de reflexión bíblicas, obviamente. ¿Por qué Dios tenía que crear todas las cosas? Cuando nosotros leemos Génesis, ¿cuántos capítulos nos habla de creación? Solo 2 capítulos. Es más, el 90% está en el capítulo 1. En el capítulo 2 solamente nos aclara cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero esos 2 capítulos, hermanos, son capítulos que nos habla de un Dios creador, creando todas las cosas. Y te has puesto a preguntar, ¿por qué Dios tenía que crear todas las cosas? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué Dios creó todas las cosas? Primero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que crear? ¿Cuál es la razón? ¿Dios necesitaba crear algo para ser Dios?
Entonces, primero respondamos lo que no es, la respuesta que no es. Dios no crea las cosas por necesidad. Dios no crea las cosas por necesidad. No es que Dios necesita crear para recién ser Dios. Hermano, cuando nosotros pensamos en la deidad está formada o conformada por ¿quiénes? Por tres personas divinas que coexisten, cohabitan eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad había para que la Trinidad creara todas las cosas? ¿Había alguna necesidad? No. Porque Dios no necesita de nosotros, no necesita de su creación para ser Dios. Es más, la Trinidad cohabitaba eternamente en perfección. Y si queremos verlo desde un punto humano, la creación más bien trajo, digamos así, más trabajo. Más trabajo a Dios. Y ahí va. Pero, o sea, si queremos verlo desde un punto humano, ¿no? Dios, mira, creaste y vino un problema. El hombre falló. Ahora tienes que hacer más trabajo. Enviar a Cristo, morir en una cruz para redimirnos. O sea, te estoy hablando desde un punto humano. Uno diría, mejor no hubieras creado nada. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? En realidad no había razón, digamos, por necesidad para que Dios creara todas las cosas. Por si alguna vez pensamos, Dios necesita que yo le adore. No, Dios no necesita que tú le adores. Dios no es más Dios por cuántas personas se convierten. A veces pensamos eso, ¿no? Pensamos que Dios necesita de nosotros para mantener su deidad. Y aunque no lo decimos explícitamente, pareciera que así vivimos. Voy a la iglesia para adorar a Dios y me orgullezco y digo, porque como si Dios, mira Señor, estoy yendo a la iglesia para adorarte. Como si Dios fuese un poquito más por tu adoración. Entonces, Dios no crea por necesidad. Dios no necesita demostrar nada a nadie. No es que necesitaba demostrarle algo a uno de sus ángeles y decirle, miren ángeles, yo soy Dios y les voy a demostrar. ¿Cómo? ¡Tarán! Aquí está. 6 días y toda la creación. No. Dios no necesita demostrar nada a nadie. Así que no es por necesidad. Tampoco necesita de su creación para existir como Dios. Ahora Dios necesitaba crear para que Él fuese Dios. No. Dios no necesita de su creación para existir como Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía, y hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a saber, hay cosas que nosotros no vamos a responder por Dios, porque Dios no nos ha dejado. Pero no nos ha dejado el por qué, pero nos ha dejado el para qué, ¿no? ¿Y cuál es el para qué? Cada vez que nosotros encontremos un para qué, ¿qué es? O para es un propósito. Así que sí nos ha dejado el propósito por el cual Él creó las cosas. Ve a Romanos 11:36 y tenemos la doxología más grande que el apóstol Pablo haya podido escribir. En un versículo resumido, ¿qué dice? Acompáñeme, y si no la sabes de memoria, allí atrás te va a soplar Luisito. ¿Qué dice en Romanos 11:36? Porque de Él. Ahí está, ¿por qué? Porque de Él, nada más nos dice, de Él. Después nos dice, por Él. Y después nos dice, este juego de palabras, ¿no? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De la segunda persona de la Trinidad, la persona de Cristo. Y nos está diciendo
que ahí está estableciendo el propósito, para Cristo son todas las cosas. Así que, hermano, el propósito de la creación, de todo lo que Dios hizo, tiene un propósito doxológico. La palabra doxología significa adoración, glorificación. Así que el propósito, si tú quieres llevarlo en estos términos, el propósito de su creación es necesariamente un propósito doxológico, un propósito de adoración. Fuimos creados para adorar a Dios, de manera que Dios, aunque Dios no necesite de nosotros, nos crea y nos da un propósito de existencia. Tú tienes un propósito de existencia que lo establece tu creador, no el mundo, no la sociedad. Y tu propósito de existencia es dar la gloria a Dios. Fíjate que esto debe cambiar totalmente nuestra forma de vivir. ¿Para qué estudias? ¿Para glorificarte a ti? ¿Para decir que tienes cuántos títulos? ¿Está mal estudiar? No, hermano, estudia. Pero pastor, me acaba de decir ¿para qué estudio? Y ahora me está diciendo que estudie. Es que no te confundas. Dios ha establecido, nos ha dejado en esta sociedad, ¿sí? Y tenemos, hermano, tenemos que trabajar porque tenemos que comer. Tenemos que estudiar porque al estudiar puedo conseguir un trabajo mejor y puedo tener más tiempo. Yo siempre le digo a los jóvenes, mira, si tú estudias, no con el fin de hacerte millonario, porque te digo así, estás equivocado. Pero si tú estudias para tener un mejor ingreso, sostienes a tu familia, puedes sostenerle menos tiempo, o sea, matándote menos tiempo, y puedes tener tiempo más bien ¿para qué? Para involucrarte en la vida de la iglesia, en el servicio a Dios, porque no es el fin, el propósito, matarme las 24 horas trabajando con el fin de tener el último coche o de tener la última casa o de tener, no sé, las mejores cosas. No, no es el fin. Pero es necesario, ¿para qué? Para sustentarte, pero también ¿para qué? Para sostener la obra de Dios, hermanos. Porque ¿quiénes sostienen la obra de Dios? La iglesia. Dios le ha llamado al creyente sostener la obra de Dios. Entonces, hermano, es necesario que cada uno pueda entender que los medios que Dios ha establecido, nos ha dejado aquí, son simplemente medios. Pero hay un fin mayor. Y ese fin se llama propósito doxológico. El propósito doxológico es llevar la gloria a Dios, glorificar a Dios en todo lo que hago, con mi vida, con mi trabajo, con mis estudios. Entonces, el propósito de la creación se puede definir de esta manera: fuimos creados para adorar a Dios. ¿Sí? Y estamos construyendo esto porque ahora vamos a hablar acerca primero del primer pueblo, el primer pueblo étnico de Dios, y después de la iglesia, ¿ok? Primero, la adoración, vamos a hablar, fue interrumpida por el pecado, ¿sí? Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? En palabras o en términos, digamos, más teológicos sería doxológico. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Génesis 1, 2. Solo 2 capítulos nos hablan de eso, de que ese propósito todavía se mantenía. 2 capítulos. Y en el tercer capítulo de Génesis, ¿qué pasa? Se interrumpe el propósito, ¿no? Y uno diría, ¡ay Dios! ¿Qué pasó? Algo falló. Algo falló. No falló en el Dios no es un Dios que hace las cosas imperfectas, sino acá tiene que ver con que Dios no hizo seres autómatas, porque mira, qué fácil era, ¿no? Dios te hubiera creado
mecánicamente, de manera que te hubiera programado, a eso nos referimos autómata, ¿no? Te hubiera programado solamente para adorar a Dios, sino que Dios creó al hombre con la libre decisión. Y el hombre, aunque no conocía el pecado, estaba expuesto a pecar por medio de la tentación. Y el hombre tenía que decidir, tenía una prueba, la prueba más grande en el mundo fue: ¿a quién vas a adorar? ¿Al que te creó o al que te está ofreciendo cosas falsas? Y entonces vemos ahí en Génesis capítulo 3, del 5 al 7, en realidad todo el capítulo 3, pero del 5 al 7, ¿qué sucede? La interrupción de la adoración, ¿no? La adoración fue interrumpida por el pecado. El hombre cambió la adoración a Dios por ídolos que fue levantando a la postre. Hermano, a partir de allí, escúchame bien esto. Cuando leía un libro en cuanto a la adoración, a veces no me ponía a pensar. Pensaba que solo el creyente adoraba, ¿no? Pero en realidad fuimos creados para adorar, así que toda persona adora. Toda persona adora. El problema es a quién está adorando. Y cuando veo a un niño, veo a mi hijo va a adorar a alguien. Yo estoy adorando a alguien. Y el problema es que si no estamos adorando a Dios, a alguien estamos adorando. Y toda cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿qué es? De manera que o adoramos a Dios o adoramos a un ídolo. Pero estamos adorando a alguien porque fuimos creados para adorar. Y el problema es que muchos de nosotros estamos adorando ídolos que están ocupando el lugar de Dios. Tu trabajo puede ser un ídolo. Mi trabajo. Y yo nunca fallo, y yo soy bueno, y siempre busco escalar. Y entonces el trabajo se convierte en un ídolo porque tú le estás rindiendo todo a ese trabajo. El dinero, quiero tener más dinero. La familia, ojo, padres, nuestros hijos pueden ser nuestro ídolo. Mi hijo, mira, lo tomo en un pedestal y le digo, y me muero y hago todo y me desvivo por él y no quiero que sufra, ¿sí o no? Cuidado, ese pensamiento de que no quiero que sufra, ojo, yo soy papá y en alguna conversación he dicho, yo no quiero que mi hijo, digamos, no tenga las cosas que yo no tuve. Pero en realidad eso puede convertirse en o llevarme a idolatrar a mi hijo. ¿Por qué? Porque la vida no se trata al final de las cosas que quiero que tenga. Entonces, cuidado. Nuestros hijos o algún ser querido puede convertirse en un ídolo en nosotros, en nuestra vida. ¿Qué más puede convertirse en un ídolo? Un patrón pecaminoso. Porque el patrón pecaminoso puede llegar a hacer algo que nosotros decimos, no, esto me satisface, así que no lo voy a dejar. Y está ocupando el lugar de Dios. Te estás rindiendo. Adoración es rendirse, postrarse, colocarse, digamos así, en obediencia, en reverencia a algo, y puede ser que yo esté postrándome ante un pecado, ante una persona o ante objetos que están reemplazando el lugar de Dios. Entonces, hermano, fuimos creados para, que quede bien claro esto, fuimos creados para, si no adoramos a Dios, ¿a quién estamos adorando? A un ídolo. Y si estamos adorando a un ídolo, entonces, hermano, no estamos adorando a Dios y no estamos respondiendo como Dios nos ha llamado por medio de su evangelio. Porque el evangelio de Dios, ¿qué hace?
Nos llama a arrepentirnos ¿de qué? Nos llama a arrepentirnos de haber o de estar adorando a cualquier cosa que no es Dios. ¿Para adorar a quién? A Cristo. Entonces tenemos otra vez que recordar el Evangelio. A veces me preguntan, ¿cómo puedo dejar de hacer estas cosas? Es que, mira, la única manera es que te vuelvas a someter al Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios y te lleva a renunciar a todas las cosas, a postrarte delante de Dios, aquel que murió y resucitó por ti. Así que el Evangelio el Evangelio no solamente es la puerta a la salvación, el Evangelio es el camino hacia la glorificación. Hermano, tenemos siempre que recordar el Evangelio y vivir por el Evangelio. El hombre entonces ha cambiado la adoración a Dios por ídolos. La adoración fue el propósito para su pueblo étnico. Fíjate, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, rápido, ¿qué encontramos en Éxodo capítulo 20? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo empiezan los 10 mandamientos? ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Ojo, después de haberlos rescatado, ¿qué le dice? ¿Los rescató para qué? ¿Los libertó para qué? ¿Los redimió? Porque la palabra redención es compró. Los compró, los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Y ahí está en el capítulo 20 una serie de mandamientos para que ellos le adoren ¿a quién? A Dios, hermano. Para que el pueblo se rinda a Dios, para que el pueblo de Israel entienda que su propósito es glorificar al único Dios verdadero. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo? No. Pero quiero que entiendas esto, que cada vez que Dios hace algo, una intervención con el hombre, le va a mostrar que el propósito es adoración. El pueblo tenía que adorar ¿a quién? A Dios. Y el pueblo no adoró a Dios. Por eso le dice, no tendrás dioses ídolos, hermano. ¿Te vas a postrar a quién? Al único Dios verdadero, a Él solo vas a adorar. Entonces, la adoración, hermanos, sigue siendo el propósito. Cada vez que Dios interviene al hombre, cada vez que Dios interviene para salvar a alguien, es para llevarle a entender, regenerar su mente y decirle, mira, estás adorando a cualquier ídolo menos a mí. Y cuando viene el Evangelio nos da claridad y nos dice, tienes que ahora empezar a glorificar ¿a quién? A Dios. Adorar a Dios. La adoración, hermanos, es el propósito para su iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Vayamos a ese texto. Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Un templo, a ver, allá en el Edén, Dios venía y el pueblo y el hombre tenía una relación con Dios. La adoración se daba de manera natural. ¿Había un lugar específico? No. Porque todo estaba, como dice al final del sexto día creativo, todo era bueno en gran manera. De manera que no necesitaba un lugar para adorar. Todo el espacio estaba consagrado a Dios. Luego va pasando la historia y Dios liberta al pueblo de Israel. ¿Y qué deja? Para establecer justamente la adoración. ¿Qué establece? Un tabernáculo. Y a través del tabernáculo el pueblo adora a Dios. Claro, su obediencia y todo. Pero el pueblo se relaciona con Dios. Y ese tabernáculo nos demuestra la presencia de Dios. Y por lo tanto nos recuerda que debemos adorar ¿a quién? A Dios.
Viene y pasan los años y David quiere construir un templo y su hijo Salomón construye el templo. Pero ¿qué hace en el templo? ¿Qué se presentaba en el templo? Sacrificios. Y los sacerdotes eran los encargados ¿de qué? De rendir ese sacrificio a Dios. Así que el templo era símbolo ¿de qué? De adoración. Pasa el tiempo, hermanos, y Cristo tabernaculiza en este mundo. Y cuando Cristo asciende a los cielos, antes de ascender le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, el cual ahora iba a tabernaculizar ¿dónde? En cada creyente. De manera que Pablo ahora escribe en Efesios y dice, cada creyente es un templo, pero no solamente cada creyente es un templo, porque esa es la idea única que tenemos. Yo soy el templo de Dios, ¿no? Y hasta ahí hemos llegado. Pero escúchame bien. Cuando Pablo habla, lo habla de manera también colectiva, de manera plural. Así que, hermanos, escúchame bien esto. Este edificio se convierte en un templo cuando la iglesia se reúne. De manera que hemos venido a adorar a Dios. Porque cuando estamos reunidos su iglesia, somos el templo también de ese Dios ante el mundo. Somos individualmente el templo por el Espíritu Santo, pero colectivamente somos un templo donde la presencia de Dios viene a morar para que el mundo afuera conozca que aquí la presencia de Dios está. Hermanos, lo que quiero decir es que aún Dios, cuando nos salva para que seamos templos, pero también para que seamos un templo de manera colectiva, donde se pueda y donde se deba adorar a Dios. Esto establece el sueño o la realidad de una iglesia. No debería ser solamente un sueño, sino debería ser la realidad de la iglesia. Así que, hermanos, la función de un templo es la adoración, y como unidad colectiva somos llamados a adorar a Dios. La adoración parte desde, ¿cómo termina el versículo o cómo continúa el versículo de Efesios 2:21? Dice, para hacer propósito un templo santo en el Señor. Un templo. Así que, ¿cómo debe ser ese templo? La adoración no puede estar relacionada con el pecado. La adoración comienza con la santidad. Hermanos, es importante como iglesia que entendamos que somos un templo colectivo y que nuestra adoración comienza o parte desde la santificación, cuando como iglesia buscamos ser como Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:15 al 16. Sed santos, no sé si tiene ahí Luisito. Sed santos, 1:15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed, imperativo. ¿Qué significa? Cada vez que observamos estos verbos, es una orden, un mandato. ¿A qué Dios nos ha mandado? A ser santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la adoración colectiva, pero también la adoración individual. En toda vuestra manera de vivir. ¿Tú vives acá 100% en la iglesia o en este local? No. Pero estás en el trabajo, estás en tu casa,
estás en el mercado o estás en cualquier otro lugar. ¿Cuándo debemos ser santos? Solamente cuando congrego y falsificamos la santidad. ¿Qué es santidad? Yo me acuerdo muchas veces, ser santo es quédate quieto, serio, en la iglesia. No. Y, ojo, tampoco no es un extremo, ¿no? Pero si observamos que, estos jóvenes se están riendo, ¿no? Los mayores especialmente, yo me incluyo, pero ya soy mayor, ¿no? Estos jóvenes se están riendo. ¡Qué falta de santidad!, ¿no? ¡Qué falta de santidad en la casa de Dios! Y hemos asociado la santidad a ¿qué? Brazos cruzados, cerrados, boca cerrada, seria y solemnidad. Ojo, la solemnidad no está mal, pero cuidado con asociar la santidad con eso. ¿Qué es la santidad? ¿Tiene que ver con la seriedad o la santidad tiene que ver con una vida apartada del pecado? Ahora, en el culto debe haber, especialmente en cada momento, con sabiduría, cuando abrimos la palabra de Dios, cuando cantamos cánticos, solemnidad, sí. Pero recordemos que eso no es santidad. Así que, hermano, no te estoy diciendo ahora que te pongas a reír por la nada, ¿no? Eso es locura ya, ¿no? Pero recuerda esto, somos llamados a ser santos, individualmente, pero también colectivamente. Hermano, cuando el mundo se entera que acá hay una iglesia y ve a un creyente, ¿lo ve individual o lo ve colectivo? Te voy a dar un ejemplo. Ese hermano, ¿sí?, discutió con otra persona. Entonces, ¿qué dice el mundo? ¿Ves esa iglesia? No dice ese hermanito, dice esa iglesia. Y se están enseñando a hacer, no sé, y un montón de adjetivos. Hermano, escúchame bien. Si bien individualmente tenemos una responsabilidad de ser santos, el mundo está viendo una colectividad, una unidad colectiva. Somos un cuerpo y debemos buscar como iglesia adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, sí importa tu testimonio público, importa porque eres un hijo de Dios, pero importa porque eres parte de un cuerpo, de una unidad colectiva. Primera de Corintios 6, 19 al 2, ¿qué dice? 6, 19 al 21, no al 2. Primera de Corintios. ¿Sí? La circuncisión, no, 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Viste? La santificación está relacionada ¿con qué? Con la adoración. Adoramos cuando nos santificamos. Nos apartamos de todo pecado. Romanos 12:1, nada más. En Romanos 12:1, fíjate. Dice, así que, mi hermano hace un momento explicó qué significa el así que, ¿no? ¿Qué es? O por lo tanto, ¿qué es? Conclusión.
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Es adoración. Estamos describiendo la adoración. Porque dice, ruego hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es adoración, hermanos. Presentar tu vida delante de Dios. Santo. Así que adoración está relacionado ¿con qué? Con santidad. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo le llamamos aquí? Un culto. Entregamos algo a Dios, ¿no? Pero escúchame, hermano, un verdadero culto es toda una iglesia que viene rendida a entregar y decirle, Señor, a través de tu palabra me mandas a apartarme del pecado y quiero adorarte. Imagínate, cada creyente diciendo lo mismo. Quiero adorarte esta semana, apartándome del pecado. Colectivamente estamos buscando la santificación. No, yo no quiero. ¿Qué está pasando allí? Está rompiendo la unidad del cuerpo. Hermanos, todos como iglesia somos llamados a buscar la santificación, a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto no sé por qué vengo, no sé por qué hago esto. No, es un culto racional, entendido. No hago las cosas porque no entiendo. Hago las cosas porque entiendo. Esto Dios demanda de nosotros. Así que sal de este culto asumiendo esto. Señor, quiero, mi compromiso, mi decisión es entregarte mi cuerpo, todo mi ser, rendido, santo, apartado del pecado. Esta semana, claro, no es una semana, sino esta semana, cada domingo. Por eso estamos refrescando, cada domingo nos reunimos para refrescar esta decisión. Una iglesia adoradora, hermanos, es aquella que comunidad colectiva rinde un culto santo a Dios. Pregunta para reflexionar. ¿A quién estás adorando? ¿A quién? Recuerda, ¿somos adoramos a Dios o adoramos a un ídolo? Pero siempre estamos adorando. Haz la reflexión. ¿A quién he estado adorando? Esta semana, ¿qué es lo que ha ocupado la mayor cantidad de mi preocupación, de mi tiempo, de mis recursos? ¿A quién he estado adorando? Si no es Dios, ya lo hemos dicho, es cualquier otro ídolo que está ocupando su lugar. Y si no adoras a Dios, si no quieres adorar a Dios, no te arrepientes de eso, es probable que no seas un creyente. Porque fuimos rescatados de una adoración falsa para adorar verdaderamente a Cristo. Pero no solamente una iglesia adoradora, una iglesia, en segundo lugar, una iglesia sana es una iglesia adoradora, pero también una iglesia madura. La madurez, hermano, está relacionado con crecimiento, edificación, perfección. Pastor, pero nadie es perfecto. Usted me va a engañar y me va a decir que es perfecto. No, yo soy tan pecador como tú comprenderás. No soy perfecto. Soy perfecto en Cristo. Y gracias a Dios que Dios ya no me ve a Miguel. Porque si viera, ya hubiera sido rechazado, ¿no? Si viera a Miguel, Dios no tendría razón para
tener la seguridad de la salvación. Pero ya no me ve a mí. ¿A quién ve? A Cristo. Cristo se ha presentado delante de mí, y cada vez que Satanás viene a acusarme, va al Padre y acusa: Señor, ja, 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 ya lo agarré a este hermanito. ¿Lo has visto a Luis? Se fue Kevin, ¿no? ¿Lo has visto a Luis? Ahora, ¿qué tienes que decirme? Justicia, juicio, ira, ¿no? ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Para qué te voy a contar si ya lo viste, no? ¿Y quién viene ahí? ¿Quién viene? Espero, ¿no? ¿Quién viene? Jesús. ¿Y qué dice? Padre, no lo veas a él, mírame a mí. Porque yo lavé sus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién se presenta delante de nosotros ante aquel que viene a juzgarnos, a condenarnos, o que viene a acusarnos contra el Padre? Cristo. Y gracias a Dios por eso, porque ya no nos ve a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo. Entonces, en ese sentido, soy perfecto en Cristo, porque Cristo es perfecto. Si no, no pudiera ser salvo, hermanos. Si dependiera de mí la salvación, no podría mantener la salvación, hermanos. Porque me he enojado en esta semana, y muy fuerte. Hermanos, no podría yo mantener la salvación por mí mismo. Pero gracias a Dios que Cristo se presenta en mi lugar y dice: yo, Padre, ya pagué sus pecados, ya lavé sus pecados en la cruz del Calvario. Y entonces el Padre, en lugar de vernos a nosotros mismos, nos ve ¿a quién? A Cristo en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, cuando hablamos de madurez, sí tenemos que hablar de perfección. Y de un camino a la perfección. De un proceso que Dios va perfeccionando al creyente y a su iglesia. Pablo le dice a los corintios, ¿sí? Ahí en 1 de Corintios, a estos creyentes que no eran maduros, eran inmaduros, como una fruta cuando es inmadura es insípida, ¿no? Qué fea, agria de repente, no ha madurado, cuando es una fruta dulce, ¿no? El mango, por ejemplo, es dulce, pero cuando tú lo comes inmaduro, un mango, hasta para morder, ¿no? Te duele, pero es insípido. Los mexicanos les gusta, ¿no? Ahí en Venezuela también comen el mango, brasileros también, ¿no? El mango con sal, ¿no? Para que sea más todavía, es que la sal sazona, dice. Sí, el brasilero, venezolano, se parecen ahí con la sal y el mexicano, ¿no? Y todo Centroamérica también, ¿no? Creo que come eso, ¿no? El manguito con sal. Mi esposa dice, ¿sí? Yo no comía mango con sal. No, sí, guayaba con sal. Pero fíjate, hermanos, Pablo le dice a esta iglesia que son inmaduros. ¿Por qué? Porque los compara o les dice, ustedes son como niños espirituales. Niños espirituales. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Ojo, está usando el como, ¿ah? Es una comparación, no está asumiendo. Pero hay creyentes que vivimos como, y Dios no quiere eso. Dice, ¿cómo? Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais, ¿qué cosa? Capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Hermanos, esa era una iglesia y es triste cuando nos comparamos con esta iglesia. ¿Qué iglesia quiere ser? La de Corinto, en Primera de Corinto. ¿Por qué? Tenían todos los dones, pero mira, fíjate, no importa si tienes todos los dones, si no estás glorificando a Dios. Dios no se... Mira, una iglesia no se puede jactar. ¡Ay, tenemos tal don, tenemos este don, somos mejores que otros! Ya ahí, ¿qué hay? El pecado de orgullo. Hermano, Pablo le dice en primer lugar a esta iglesia que eran niños espirituales, personas que no podían comer, masticar, y solo podían digerir un alimento blando como la leche. Entonces, cuando hablamos de madurez, hablamos de persona o una iglesia que es capaz. Fíjense, Pablo lo utilizó. Ustedes no sois capaces. Una iglesia madura es una iglesia capaz de digerir alimento sólido. Dios permita y la escuela que tenemos, a través de las predicaciones también, pero la escuela que es parte de nuestra iglesia proclama, lo que busca es que hayan creyentes que puedan aprender a masticar, solidez, que puedan no acostumbrarse solamente a la leche espiritual. Y tratamos en los mensajes también de llevar a la iglesia a esa madurez. Entonces, si hay algo que de repente, ¿cómo? ¿Santificación? ¿Qué es eso? Tienes que crecer, como Dios, vivir en la dinámica del cuerpo, pero yo no quiero. Tienes que crecer, madurar. Y fíjate, Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Dios provee a su iglesia de personas con capacidades sobrenaturales para la edificación de su iglesia, para que alcance la madurez, hermanos. La madurez también, mira, Dios está comprometido con una iglesia madura, ¿sí? No es que Dios le deja a la deriva a la iglesia y le dice, madura solita, ahí como el árbol, ¿no? La palta, ¿no? Dicen, la palta está sin el árbol y todo, y lo envuelves en papel periódico, y lo pones ahí en tu cómoda o en algún rincón y dice, en 2 días va a madurar, ¿no? Y bueno, escúchame, Dios no te deja a la deriva para madurar, ¿sí? Dios provee de una iglesia y de personas dentro de la iglesia para ayudarnos a madurar. Efesios 4, 11 al 16. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué más dice? A fin, también hay propósito ahí, de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios haya regalado a su iglesia estas personas? ¿Cuál es el propósito? De manera que estos dones tienen un propósito. ¿Jactancia? No. ¿Cuál es el propósito? Madurar. La iglesia pueda madurar. Hermano, los dones, si bien son habilidades sobrenaturales, los dones también son personas que Dios va a regalar a la iglesia. Y acá específicamente se refiere a esas personas que cumplen un ministerio. ¿Cuáles son? Primero le dice profetas apóstoles y profetas. Así que acá Dios primero le regaló a su iglesia apóstoles y profetas, personas que pusieron, ¿qué cosa? El fundamento. Cuando tú estudias sistemáticamente vas a observar que
la iglesia o todo lugar en sus inicios necesita ¿qué cosa? Fundamento. Pero tú no le pones fundamento al segundo piso, ¿o sí? Voy a hacer una base. No, se te va a venir toda la casa. ¿Dónde le pones el fundamento? En el primer piso. Entonces, personas que Dios regaló en el primer momento, en el momento de la fundación de la iglesia, son estas personas para madurar a la iglesia, para que la iglesia madure espiritualmente, y fueron apóstoles y profetas, por donde también se determinó y se cerró el canon, hermanos, la escritura. Pero también dice la Biblia que ha dado a la iglesia, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Y gloria a Dios, porque estos evangelistas se enfrentaron ante todo el impedimento que había en la sociedad para traspasar con el evangelio diferentes fronteras, hermano. Y hoy sigue habiendo. Dios sigue añadiendo evangelistas a su iglesia. Pero también Dios ha dejado pastores y maestros para enseñar a la iglesia y edificar a la iglesia en la sana doctrina, para pastorear a la iglesia. Y son las personas que Dios ha dejado hoy a su iglesia, evangelistas, pastores y maestros, que están hoy en medio de las iglesias. Hermano, ¿cuál es el propósito? Que la iglesia sea madura. Entonces Dios está comprometido en la madurez de su iglesia, de tal manera que Él está añadiendo hoy a su iglesia evangelistas, pastores y maestros, para que edifiquen al cuerpo, a la iglesia, para cuidar el rebaño, para alimentar a la grey. Como pastores, hermanos, el rebaño de Cristo, como pastores del rebaño de Cristo, tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo, desde empezando el púlpito, hermano. El lugar de un pastor no son las redes sociales, el lugar del pastor es el púlpito. Desde ahí edificamos a la iglesia, desde ahí enseñamos a la iglesia, desde ahí podemos establecer lo que la sana doctrina nos está mandando a hacer, o es, hasta las propias casas. Hermanos, gloria a Dios por aquellos que abren su casa, pero estamos dispuestos a ir a tu casa a compartir la palabra de Dios si es que quieres también, o a resolver algún asunto, alguna situación. Hermanos, edificamos la iglesia desde el púlpito. Los pastores han sido llamados a edificar la iglesia desde el púlpito hasta en las propias casas. Esta tarea no termina cuando la iglesia tiene un edificio, o cuando la iglesia tiene una propiedad, o cuando la iglesia tiene 20, 30 años. No, dice hasta, versículo ahí, el versículo 16, ¿hasta cuándo? Perdón, versículo 13. 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, y ahí está la meta y el fin del varón, sí, está bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe primero y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que la iglesia sea como Cristo. ¿Y cuándo va a suceder eso? Así que nuestra función como pastores, maestros y evangelistas es edificar la iglesia hasta que la iglesia sea como Cristo. O sea, hasta que la iglesia sea trasladada al cielo. Hermanos, de manera que la madurez es un camino corto, un camino instantáneo, hoy todas las cosas son instantáneas, ¿no? Tómate esto y chau, dolor de cabeza, ¿no? Tómate esto y tienes una iglesia madura. No, hasta. Así que nuestro compromiso es llevar a la iglesia en un proceso largo
pero que sea una iglesia que camina a la madurez. Una iglesia que camina a la madurez no se ve como un niño recién nacido durante muchos años, no. Va creciendo, es un proceso natural, van creciendo, van solidificándose en la Escritura, en la palabra de Dios, se van involucrando, va creciendo el número de personas que se va involucrando en el ministerio. La iglesia no siempre puede ser o recaer sobre 2, 3 personas, sino sobre más personas que van sirviendo al Señor. Hermano, ¿cómo podemos hablar de alcanzar al barrio para Cristo si no hay personas que estén capacitadas para discipular? ¿Cómo podemos hablar de hacer un evangelismo por toda la zona si tú mismo no entiendes el evangelio? Por eso necesitamos equipar este cuerpo para que podamos empezar a alcanzar a otros. Y tú mismo ya tienes la oportunidad. A veces no es tan lejano. No necesitas de un sábado a las 3 de la tarde para ir a tocar las puertas. A veces tienes personas que te están tocando más bien a ti la puerta. Comienza a edificar allí. Comienza a predicar. Comienza a enseñar el evangelio. A veces tenemos a una persona que tiene problemas y no busca. El vecino, la vecina, comienza allí a enseñar el evangelio. Así que, hermanos, por favor, una iglesia comprometida no es una iglesia que espera un momento en el calendario, vamos a hacer esto, cuando vengan, ¿quiénes? Un grupo de personas del extranjero. Probablemente tengamos este año, en noviembre. Pero no significa que hasta allí no vamos a salir a evangelizarnos, no vamos a cumplir con después viene ahí el compromiso con la gran comisión. Significa que yo comienzo la madurez se puede visualizar cuando yo entiendo mi responsabilidad. Y estoy en la semana teniendo conversaciones del evangelio con alguien. Queremos formar, hermanos, y con este curso, los que han estado en el primer módulo, el curso de evangelismo y discipulado, queremos formar en ti, contagiarte, animarte, desafiar a la iglesia a tener una cultura evangelística y discipular, y no esperar a que hagas algo cuando se te dice que hagas. Entonces, una iglesia madura es aquella que puede procesar el alimento sólido por el cual se está pareciendo más y más a Cristo. Es procesar, es entender, es aumentar tu saber, pero también que ese saber pueda llevarte ojo, la madurez también se ve en tus decisiones. ¡Ay, pastor, me metí en esta deuda! Eso no es madurez. Una deuda que no puedo responder. Ojo, no estoy diciendo que no... A ver, hoy en día hay cosas que no puedo comprarlo al momento, ¿no es cierto? Y a veces lo ponemos en ¿qué? ¿Cómo se llaman? Cuotas, partes, ¿no? En 3 partes, por favor. Ya te llevas la primera parte también, ¿no? Y cuando me termines te llevas todo. No te dicen eso. ¿Pero qué significa? Los bancos hoy en día funcionan así. Hay que ser muy sabios también porque... me compré tal cosa, ¿a cuánto por ciento de interés? 200% de interés. Hermano, te han hecho esclavo, ¿no? Hay que esperar también la mano de Dios obrando, incluso en eso, para que pueda ser con un menor, pero de repente con una menor tasa de interés, pero también, ¿qué significa? Hermanos, que hay un compromiso, pero tengo que evaluar si puedo o no. Entonces, una decisión sabia, hermano. La madurez se ve por cómo tomamos decisiones sabias en nuestra vida. Y para ello es importante, sí, a veces primero iniciamos consultando. Mira, a los niños le digo, tú no sales sin pedir permiso a papá. Pero llega a un punto en que el tipo tiene 30 años, no sale si no pide permiso. No. Cuidado, padres, ¿no? La exigencia de un niño, mi hijo, por ejemplo, es más, no solamente no sale pidiendo permiso, no sale sin papá y sin mamá.
se dan cuenta que hay procesos, pero va a llegar un día, va a tener 20, 21 años, y no le voy a decir, hijo, no sales sin papá. No. Sino que va a llegar a un momento en donde tengo que enseñarle a tomar buenas decisiones. Y hermano, para eso estamos nosotros. Primero para ayudarte a tomar buenas decisiones, luego para enseñarte a tomar buenas decisiones, pero en tercer lugar para que tú tomes buenas decisiones y puedas esas decisiones compartirlas. Pedir consejo, no está mal, pedir consejo antes de tomar esas buenas decisiones. Es más, la Biblia te llama a eso. Entonces, pregunta, ¿estás creciendo en tu conocimiento de Dios y su palabra? ¿O estás estancado? Pastor, yo solo sé que la Biblia tiene 66 libros, 39, 27, nada más. ¿Qué es eso? Alguno dice, ¿no? Ni eso, no. Hermano, es importante que crezcamos, qué es lo que enseña. Por eso la lectura bíblica te va a ayudar a crecer en ese conocimiento de la palabra. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber qué dice Efesios. ¿Quién escribió Efesios? Un Éfeso, ¿no? Hermanos, es importante que podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Y Dios nos ha permitido como iglesia brindarte una escuela de capacitación para que puedas seguir creciendo como miembro de este cuerpo. ¿Tus decisiones están reflejando la renovación de tu mente o estás decidiendo en base a tu filosofía humana? Ahí también se mide tu madurez. ¿Qué dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1? Le dijo que debemos renovar nuestro entendimiento, para no parafrasear un pasaje, me acuerdo que había memorizado y ya me estoy oxidando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos, hermanos. Fíjate allí. El propósito, hermano, es que tu mente sea transformada. Hay algunos que toman decisiones porque les parece bien. No es malo, solo va en base a eso. Conforme vas creciendo y profundizando en la Escritura, ya no se trata de tomar decisiones porque no es malo. Pero, ¿por qué no puedo ir a tal lugar? Puedo hacerlo, no es malo, no estoy pecando. Claro, así responde un niño espiritual, un bebé espiritual. Pero un creyente que va madurando en la fe ya no responde de esa manera. ¿Cómo va a responder un creyente maduro en la fe? Hago las cosas para glorificar a Dios. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a la iglesia? ¿Esto me permite traer y llevar gloria a Dios? Entonces, las decisiones van también cambiando, hermanos. La forma en cómo voy tomando esas decisiones. Muy bien, finalizando con una iglesia fiel a la Gran Comisión. Como iglesia tenemos tantos programas que estamos tan ocupados como atender a la Gran Comisión. No, pastor, acá no tenemos muchos programas. Bueno, hay iglesias que tienen muchos programas. Mañana, tarde y noche. Todos los días de la semana. Pastor, pero trabajo. No importa, primero es Dios. Cuidado. La palabra de Dios no tiene que ser un medio para doblegar a la gente a hacer lo que en realidad yo quiero que haga y no lo que Dios quiere que hagas. Y ese es el temor que tengo yo y que todo pastor debe tener. No llevar a la gente a hacer lo que yo quiero que hagan, tomando de argumento la palabra de Dios o como excusa la palabra de Dios, usándola para un beneficio personal. Entonces, pero sí, hermanos, necesitamos entender
Dios no nos ha llamado a hacer programas, y como iglesia debemos entender esto, y animo a la iglesia a entender esto. Dios en ninguna parte de su palabra a la iglesia le ha dicho: haz reuniones mañana, tarde y noche. Por favor, una reunión de alabanza, una reunión de no sé qué cosa. No, Dios no nos ha llamado a llenarnos de reuniones o de eventos. Ayer nos reunimos con el Consejo Pastoral y quiero animar a la iglesia a entender esto y saber cuando nosotros nos reunimos. El cuarto sábado del mes nos reunimos con el Consejo Pastoral para desarrollar, crecer juntos, acompañarnos. Y ayer hicimos una calendarización, hermanos. Y por ahí vimos la hora, se estaba llenando, ¿no? Pero cuidado, siempre decimos esto: no estamos comprometidos en hacer programas, pero sí en caminar juntos y en mantener la comunión, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, hermano. Hemos hecho, sí, después estaremos, conforme va pasando el tiempo. Cuando digo llenar la hoja es porque tenemos algunas reuniones una vez al mes, ¿no? Tenemos aniversario de la iglesia de Quebrada Verde, tenemos el aniversario de la iglesia del Rima, vamos a tener el primer encuentro varonil en el Rima, vamos a tener acá, la iglesia cristiana lo organiza el noveno, ¿no, amor? Encuentro femenino, ¿no? Tenemos campamento familiar unido, ¿no? Tenemos el campamento de jóvenes. Entonces, pero no es algo que toda la semana estamos teniendo actividades. A eso me refiero. No. Lo que buscamos es la comunión. Pero, hermanos, recuerda esto: nuestro compromiso no está con hacer programas. No me refiero a que nuestro compromiso está con la Gran Comisión, pero no me refiero a hacer un programa en donde esté la Gran Comisión. A eso también podemos llegar a caer varias iglesias, ¿no? ¿Qué nos ha mandado a hacer a Dios? A evangelizar. Entonces, hagamos programas evangelísticos. No, tampoco Dios no nos ha llamado a hacer programas evangelísticos. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es que lo más importante sea hacer discípulos. Hermano, Dios no te pide multitudes. Dios te pide fidelidad. ¿Te imaginas si nosotros nos acercáramos a una persona y todo un año estuviéramos acompañando a uno o a una? La multiplicación es natural y orgánica. Y habría multiplicación si todos nos colocáramos al lado de una persona. Una persona nueva o una persona que recién le voy a compartir el Evangelio. Y debo recordar que la Gran Comisión no está desvinculada con el cuerpo de la iglesia. La Gran Comisión tiene que ver con la iglesia local. Así que, pensando allí en Mateo 28, 18 al 20, el Señor Jesús le dijo, empezó primero en el versículo 18 diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, ¿no? Toda autoridad. Así que cuando nosotros pensamos en la Gran Comisión, debemos partir desde un punto. Debemos partir de que no lo hacemos bajo nuestra autoridad, sino bajo la única persona o la única autoridad que existe, la autoridad de Cristo. Porque a Él le ha sido entregada toda autoridad, y con esa autoridad Cristo está empoderando a su iglesia a cumplir la Gran Comisión. No se trata de cuán bueno soy para convencer a las personas. Oye, tú tienes que predicar el Evangelio porque tú convences a la gente. No. No se trata de nuestro convencimiento. No se trata de nuestras capacidades para cumplir con la Gran Comisión. Se trata de
¿En nombre de quién lo estoy haciendo? De aquel que tiene la autoridad. Por lo tanto, en Hechos, Pablo 17:30, Pablo le dice a un grupo de inconversos, le dice, Dios nos manda, Dios les manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Hermano, la autoridad nunca está relacionada con una, si quieres haz esto, ¿no? Yo no le digo a mi hijo, hijito, ¿quieres obedecerme? ¿Qué padre le dice así? Bueno, un padre permisivo, ¿no? Pero un padre que tiene autoridad, ¿qué le va a decir? Haz esto. Y en Hechos 17:30, Pablo nos muestra que la autoridad del Evangelio lleva a una persona a ser confrontada con una orden. Cristo manda, o Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Cuál es la orden para el inconverso? Arrepentimiento de pecado, arrepentimiento de estar lejos de Dios, de rebelarse contra Dios. Entonces ahí mira, y Jesús se hace, 17:20, Hechos, 17:30. Bueno, ustedes ya lo tienen seguramente en sus Biblias, ¿no? Es lo que acabo de decir. Luego, cuando la iglesia, hermano, anuncia a Cristo desde sus reuniones organizadas hasta las que no son organizadas, ¿cuáles son las reuniones organizadas? Estas. ¿Sí? Domingo por la mañana o alguna otra reunión que programamos, lo vamos a hacer el sábado, el viernes. Cuando hay reuniones programadas, ¿sí? No está mal, pero ahí tenemos que anunciar a Cristo. Pero también no tenemos que únicamente dejarlas en reuniones organizadas, también tenemos que proclamar a Cristo o anunciar a Cristo en reuniones que no son organizadas, como las reuniones naturales, orgánicas. Las reuniones que nacen por afinidad o las reuniones que nacen porque hay un interés de alguien de decirle a otro hermano, a otra hermana, quiero visitarte. ¿Puedo hacerlo? ¿Cuándo puedo hacerlo? No estoy de sábado a domingo, de lunes a domingo, así que, y ahí lo pones más difícil, pero fíjate allí. Hermanos, Cristo comisionó a los discípulos a ser discípulos. Ahí en Mateo 28:19, ¿no? 28:19, ¿qué les dice? Id y haced discípulos. ¿A quién le dice eso? ¿A quién? A los discípulos. Con los alumnos de primer año estábamos reflexionando esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo los discípulos habían estado con Jesús? 3 años. ¿Eran nuevitos en la fe? No, eran hombres que habían tenido un buen maestro, que habían convivido con Jesús por 3 años, que habían sido enseñados por el maestro, y a ellos Jesús les envía a hacer discípulos. Hermanos, hacer discípulos o estar comprometidos con la gran comisión demanda una responsabilidad de crecimiento en el creyente. No puedo ser indiferente con el crecimiento, porque si quiero cumplir la gran comisión, también tengo que estar involucrado en mi crecimiento. No, es que a mí no me dejan, o es que no me dicen nada para ser discípulos. No. ¿Se te ve involucrado en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo entonces vamos a encargarte a que puedas de repente asumir algunas responsabilidades de discípulos, de hacer discípulos? Entonces, hermanos, comisionó a estos discípulos y estos discípulos formaron parte de iglesias locales. Entonces, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? Ahí alguno estudiando Hechos se puede acordar que eran 120 hermanos reunidos, ¿no? Ahí está. ¿Qué iglesia fue constituida primero? ¿Qué iglesia local? La iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén respondió obediente al llamado, ¿o no?
Sí. Y entonces, ahora uno puede decir, pero pastor, la iglesia respondió por necesidad, o por, mejor dicho, mano dura, ¿no? Capítulo 8 de Hechos, ¿qué pasa? La diáspora, la dispersión. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban complacidos en un lugar, disfrutando de la relación. Oye, qué hermoso es vivir con mis hermanos en la fe, ¿no? Pero se habían olvidado de salir fuera. Y entonces en Hechos 8, ¿qué pasa? Hay una dispersión. Pero cuando vamos a Hechos 16, ¿qué sucede? Capítulo 11, versículo 26. Habían llegado hasta Antioquía y así es como la iglesia va a cumplir con la gran comisión y se forman otras iglesias, hermanos. Hacer discípulos conlleva establecer, fundar otras iglesias. Y en 11:26, a esos discípulos, fíjate, a esos discípulos, ¿cómo se les va a llamar por primera vez? Cristianos. De manera que yo no puedo disociar la palabra cristianos de la palabra discípulos. Yo no puedo decir, un cristiano es una cosa y un discípulo es más entregado. No. Todo cristiano es un discípulo y todo discípulo es un cristiano. De manera que Dios llama a ser discípulos ¿a quiénes? A los discípulos, no a los inconversos. Entonces, hacer discípulos parte desde mi conversión, porque solo por medio de la conversión yo puedo estar capacitado en primer lugar para ser discípulos. Pero en segundo lugar, parte de un compromiso con mi crecimiento espiritual, mi madurez. Hermanos, si tú eres un discípulo, vas a querer hacer discípulo, pero no puedes ignorar que estás llamado a crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, a madurar. Si no quieres madurar, estás demostrando o reflejando que no quieres hacer discípulos. Así que, hermanos, las iglesias van a crecer cuando hayan discípulos que asumen su responsabilidad. Por lo tanto, Cristo definió, hermanos, la misión de la iglesia para este tiempo. Ayer en el aniversario escuchábamos al pastor Rafael hablar acerca de eso, la misión. La misión no es para cada iglesia diferente. La misión es una misma para todos. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. ¿Lo establece el hombre? No. ¿Lo establece quién? Dios. La visión sí es diferente, pero la misión no. La misión es la misma. Por lo tanto, Cristo definió la misión, nuestra misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos. No necesitamos de programas para ser discípulos. Hay gente que se aferra a los programas. Pastor, ¿cuántos programas vamos a tener? Vamos a tener ya el programa. Cuando me hablan de ministerio, muchas veces asociamos ministerio con programas. Y no es así, hermano. Ministerios son personas, vidas. Y el ministerio tiene que ver con la gran comisión. Hacer discípulos. No necesitamos de programas para ser discípulos. ¿Están mal los programas? No. ¿Estoy en contra de programas? No. ¿Vamos a tener programas? Sí. Entonces, pero que saquemos de nuestra cabeza ese chip. Los programas son hacer la gran comisión. No. Los programas es hacer la voluntad de Dios. No. En ninguna parte Dios nos ha llamado a hacer programas. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y ahí tiene que estar tu compromiso, en hacer discípulos. No necesitamos de programas para que la iglesia esté involucrada en la gran comisión. Simplemente necesitas ser intencional en relacionarte con alguien para cumplir con la gran comisión. Desear intencionalmente decir, Señor, coloca a alguien, o esta persona que has colocado, ¿por qué la has colocado? ¿Para qué? Para que haga un discípulo de ellos o de ella. Entonces, necesitas, para cumplir con la gran comisión, simplemente una intención de relacionarte con alguien.
¿sí? Y no de un programa. El hacer discípulos, hermanos, conlleva 3 cosas. Y ahí vas a encontrar aparentemente 3 o 4 verbos, ¿no? Después le preguntan a mi hermano Pedro de la gramática. Pero hay 3 verbos que en realidad funcionan como participios. ¿Qué significa esto? Que funcionan como adjetivos verbales, que describen la manera de hacer el verbo que es principal. ¿Cuál es el verbo principal? Hacer discípulos. De manera que las otras 3 son cómo voy a ser discípulos. ¿Y cuáles son esos otros 3 verbos? Ir, bautizar, enseñando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cumplimos la gran comisión? En primer lugar, como iglesia, estoy hablando colectivo y quiero animarte a esto, entender esto y aferrarte a esto. En primer lugar, una iglesia involucrada en alcanzar con el evangelio a los inconversos de todas las naciones. Ir a los inconversos de todas las naciones, hermanos. No podemos hablar de que como iglesia estamos involucradas en la gran comisión si solamente pensamos en Villa El Salvador, en Pachacamac, en esta 4ª etapa. No podemos. Tenemos que pensar en cómo estar involucrados en alcanzar con el evangelio a los inconversos de todas las naciones. Hermano, te dije al principio que en la semana estuve en un diálogo misional. Líderes de misiones de África, de diferentes partes del mundo, llegaron por primera vez a compartirnos. Y era una pasión de la invitación que te hacían ellos. Mira, acá necesitamos estas personas. O acá, mira, puedes hacerlo a través de esto. Puedes hacerlo a través de esto. Y yo le decía a mi esposa, y le voy a confesar, que otra vez volvió a mi corazón a prenderse. Y le preguntaba por si acaso a mi esposa, amor, ¿y si Dios nos llama a otro lado? ¿Estaría dispuesta a seguirme o a ir? Hermanos, yo no sé, puede ser que Dios nos mantenga aquí, pero hermanos, lo que quiero decirte es que no podemos hablar de alcanzar al mundo si no estamos como iglesia involucrados en la evangelización a todas las naciones, hermanos, a todas las naciones. Así que el Señor ponga en tu corazón esto. Tenemos que alcanzar con el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo podemos ser parte? Gracias a Dios, como iglesia, estamos sosteniendo la misión en México. Estamos sosteniendo la misión en el RIMAC. Dios quiera que podamos involucrarnos con algo en nuestro hermano Edgar, allí en Quebrada Verde, y los pueblos allí alrededor, hermanos. Pero no basta con eso. Yo dejaba la otra vez allí unas tarjetitas de oración por unos hermanos que conocí que fueron a Azerbaiyán. Pero hermanos, necesitamos involucrarnos en esto y ser parte. Si ahora Dios no me permite salir o no nos lleva a la iglesia a enviar a alguien, de repente a alguien que ya está en el campo y ser parte con ellos. Y involucrado en todas las naciones, ¿qué significa? Ya tenemos aquí en América, nos falta alguien de África. ¿Por qué no? Ese matrimonio o otro matrimonio que conozcamos. Que el Señor traiga, ¿para qué? Para que la iglesia pueda estar involucrada en todas las misiones, en alcanzar al mundo. No puedo pensar en mí mismo. Tengo proyectos familiares, hermano. Tengo gastos familiares, pero si yo no pienso en cómo puedo ser parte de alcanzar con mis finanzas al mundo, estoy siendo egoísta.
Por lo tanto, Dios te manda a comprometerte con tus finanzas también en alcanzar al mundo. Una iglesia que crece por medio de nuevos creyentes que abrazan la vida colectiva. Ahí está el verbo de bautizar, bautizándolos. No puedo pensar en alcanzar al mundo sin ver una iglesia establecida. No puedo pensar en ser misionero sin iglesia de por medio. Porque los nuevos creyentes necesitan de una iglesia. Las misiones se hacen, hermanos, por medio de iglesias y estableciendo iglesias. Una iglesia que crece por medio de nuevos creyentes que abrazan la vida colectiva. Hacer discípulos significa no solamente predicar el evangelio ahí en la rosita, me voy a parar y voy a predicar el evangelio y después que frían monos. No. Hay una expresión, ¿no? ¿Qué es la expresión? Los dejo a la deriva. Lo que sea, yo ya cumplí. No. La gran comisión no es una parte, es todo. Estar comprometido con todo el proceso de ¿qué? Enseñarle el evangelio, enseñarles cómo Dios ha establecido una iglesia, y acá hay una iglesia cercana, pero de repente traerlo a esta iglesia, enseñarle a cómo vivir como cristiano cada día, enfrentarse ante el mundo. Entonces todo eso es mi compromiso, ese es hacer discípulo. Entonces una iglesia que crece por medio de nuevos creyentes que abrazan la vida colectiva. Pero en tercer lugar, el tercer verbo, enseñándoles a guardar o obedecer todas las cosas que Dios ha mandado. Una iglesia que acompaña a los nuevos creyentes a santificarse por medio de la obediencia a la palabra de Dios o de Cristo. Hermanos, estar comprometidos con la gran comisión es también personas que están interesadas en otras personas para colocarse al lado, para que esas personas sean animadas y puedan santificarse cada día más. Cada día más. Así que una iglesia que acompaña a nuevos creyentes o a creyentes que están caminando, pero con el propósito de santificarse por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, la santificación no es la obediencia del pastor, ¿sí? No es la obediencia a mi discipuladora, a mi discipulador. La santificación es la obediencia a la palabra de Cristo, ¿sí? Una iglesia fiel a la gran comisión no pierde su tiempo en distractores. Está comprometida o comprometido con todo el proceso de hacer discípulo con alcance global. Vamos, hermanos, este año nuestro propósito es, vamos a hacer puras actividades para comprar el terreno ahí al frente. Y llega el fin de año y no alcanzamos. Subió el doble. Hermano, no está mal. No está mal. Pero si ese es nuestro fin, estamos perdiendo de vista el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí. Entonces, una iglesia fiel a la gran comisión no pierde su tiempo en distractores. Está comprometido con todo el proceso de hacer discípulos de manera global. Piensa qué persona Dios ha puesto en tu camino para hablar con ellos sobre el mensaje de la cruz. Puede ser un niño, una niña, puede ser un joven, un adolescente, una compañera, un compañero, puede ser una familia entera o puede ser tu propia familia. Pero Dios piensa en alguien que te ha puesto y Dios te está poniendo esa persona, esas personas, para que tú puedas estar comprometido con la gran comisión. Y ahora tienes que responder. Entonces, ¿qué iglesia estamos siendo? ¿Queremos ser una iglesia sana, saludable, madura? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y todo eso tenemos que empezar a corregir. ¿Qué distractores estamos percibiendo?
Y yo quiero terminar pensando en esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el conjunto de personas que entran a la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Por medio de la fe en Cristo Jesús, tú y yo hemos entrado a una misma familia. Somos familia, hermanos. Son aquellas personas que se arrepienten de su pecado y aceptan el sacrificio de Cristo para ser salvos. La iglesia son todos aquellos que con su boca invocan el nombre del Señor. Y yo quiero decirte que si tú has respondido, yo soy parte de esa iglesia y de esta iglesia local, quiero decirte algo. En Mateo 16, 18, Jesús dijo algo, y aférrate a esta promesa. Yo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido hermano, Cristo está edificando su iglesia, esta iglesia. Porque si todos hemos respondido a esa pregunta, yo he creído en Cristo, soy parte de la familia de Cristo, yo he invocado con mi boca que Jesús es el Señor, yo me he arrepentido de mis pecados, yo estoy siguiendo a Jesús y como iglesia estamos dando una respuesta unánime. Entonces quiero que recuerdes esta verdad. Cristo está edificando esta iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia. Y por lo tanto, hermano, Dios nos ha llamado a ser firmes, constantes en nuestra fe, a estar comprometidos con esto, de construir, de edificar sobre este fundamento que es Cristo. Tenemos una esperanza. Las puertas del Hades no van a prevalecer. El infierno no tiene un lugar en la vida de la iglesia, no tiene permiso, no tiene ninguna entrada. Tenemos una esperanza gloriosa y por lo tanto, hermanos, mientras la iglesia esté unida en esto y con esta misma esperanza, sigamos añadiendo a esta iglesia, sigamos siendo instrumentos de Dios para que Él siga añadiendo a su iglesia más personas, para construir una iglesia saludable. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, construir o dejarte a ti que sigas edificando en esta iglesia, una iglesia sana, saludable, madura. Padre, toca el corazón de cada uno de mis hermanos para que asuma, Señor, que es parte de este cuerpo. Y como iglesia estamos llamados a ser una iglesia que realmente ande, camine, sea intencional en la madurez espiritual, en la madurez cristiana. Padre, tú sabes cómo están mis hermanos, cada uno en diferentes, de repente, etapas de su vida cristiana, pero que el deseo sea el mismo, de crecer espiritualmente. Yo te pido, Señor, que tú sigas edificando una iglesia saludable en este 2026 y que juntos podamos estar comprometidos con la gran comisión. Señor, si tú quieres levantar de aquí personas guiadas por tu iglesia para el campo misionero, hazlo, Señor. Si tú quieres, Señor, de acá levantar personas que van a ser parte de equipos plantadores, Señor, hazlo. Pero que tú sigas edificando tu iglesia para la gloria de tu nombre. Porque al fin, el propósito de toda persona y de un cuerpo es glorificar tu nombre. Somos una iglesia que tiene el propósito doxológico, adorar al único Señor. Ahora, Señor, sigue desafiando nuestras vidas como iglesia para avanzar en todos los propósitos que tú tienes para esta iglesia local. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
Muy bien.